El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, presenta entre la gran diversidad de compuestos orgánicos que se conocen en la actualidad, tanto naturales como producidos por el hombre, un grupo de gran importancia lo constituyen los hidrocarburos. Los hidrocarburos se encuentran principalmente en el petróleo, que no es otra cosa que una compleja mezcla de estos compuestos. Dichas sustancias se caracterizan por estar formadas exclusivamente, como su nombre lo indica, por átomos de carbono y de hidrógeno. El carbono es el elemento presente en todos los compuestos orgánicos, y su presencia se puede detectar mediante la combustión de estas sustancias. El carbono tiene la propiedad de unirse a otros carbonos, formando largas cadenas moleculares, características de los compuestos orgánicos. En los hidrocarburos, las cadenas carbónicas pueden ser de dos tipos: abiertas o cerradas. En el primer caso, se tienen, entre otros, a los hidrocarburos llamados alifáticos. Y en el otro caso, en el de las cadenas cerradas, sobresalen los hidrocarburos aromáticos. Los compuestos alifáticos se dividen principalmente en tres familias: alcanos, alquenos y alquinos, dependiendo de la forma como los carbonos se combinan entre sí. Por su parte, los aromáticos, que serán objeto de un estudio aparte, están compuestos principalmente por la familia o grupo bencénico. Para comprender con mayor facilidad la estructura de los compuestos orgánicos en general y de los hidrocarburos en particular, es necesario conocer la manera como se comporta químicamente el carbono. Desde mediados del siglo pasado, el químico alemán Augusto Kekulé demostró que en los compuestos orgánicos, los átomos de carbono funcionan siempre con 4 valencias. Como sabemos, la valencia es el número de electrones que un átomo cede, acepta o comparte con otros átomos. Las valencias del carbono, Kekulé las representó gráficamente de una manera muy sencilla, como aquí vemos. En la realidad, el carbono presenta una estructura tridimensional, como se ha podido demostrar gracias al empleo de los rayos X. En los alcanos, por ejemplo, el carbono presenta una geometría tetraedral, en donde las valencias del carbono apuntan hacia los vértices del tetraedro. Sin embargo, la representación gráfica de Kekulé, que se sigue empleando en nuestros días, facilita mucho las cosas. Veamos, por ejemplo, el caso de los alcanos, o parafinas, cuyo representante más simple es el metano. En este compuesto, cada una de las valencias se une a un átomo de hidrógeno, compartiendo un electrón.
lo cual queda como aquí vemos, mediante la representación de Kekulé. El siguiente alcano, en orden de complejidad, es el etano, que como podemos ver, consta de 2 carbonos unidos entre sí por medio de un enlace sencillo. La representación de Kekulé para el etano es esta que aquí vemos. Después del etano viene el propano, que consta de 3 carbonos unidos o enlazados entre sí mediante enlaces o ligaduras sencillas. El cuarto alcano es el butano, que consta de 4 carbonos unidos entre sí, también mediante ligaduras sencillas. Como se puede apreciar, cada nuevo alcano se distingue del anterior por la presencia de un carbono más en su molécula. Así se tiene que el siguiente compuesto después del butano debe tener 5 átomos de carbono en su molécula. El nombre de este compuesto es pentano, formado con el prefijo numeral griego penta y la terminación ano, que se utiliza para todos los alcanos. Los siguientes alcanos se nombran también utilizando prefijos numerales griegos. Por ejemplo, el alcano, con 6 carbonos en su molécula, se llama hexano. El siguiente, que tiene 7, se llama heptano, y así sucesivamente. Como se puede apreciar, nombrar a los alcanos resulta muy sencillo. Lo que se complica con cada nuevo alcano de la serie es la representación. Imaginemos lo difícil que resultaría representar, por ejemplo, el tetracontano, que tiene 40 carbonos en su molécula. Para simplificar las cosas, se ha ideado un sistema de notación que consiste en escribir la fórmula semidesarrollada del alcano. En el caso del metano, esta sería su fórmula semidesarrollada, que coincide en este único caso con su fórmula condensada. Como vemos, solo se indica mediante un subíndice el número de hidrógenos de la molécula. Aquí tenemos ahora las fórmulas respectivas para el etano, el propano y el butano, en donde de manera no resumida se indica también el número de hidrógenos que se unen con cada carbono. Para simplificar todavía más las cosas, se ha ideado otro tipo de notación, que consiste en el empleo de una fórmula condensada. Estamos viendo la estructura completa del etano, su fórmula semidesarrollada y la fórmula condensada. Como se puede apreciar, la fórmula condensada simplemente indica el número de carbonos del compuesto, así como el número de átomos de hidrógeno. Según se observa, el número de átomos de hidrógeno es igual al doble de átomos de carbono más 2. Esta situación
se puede expresar matemáticamente mediante esta fórmula general que nos permite determinar rápidamente la composición de un alcano cualquiera. Por ejemplo, vamos a suponer que deseamos conocer la composición del decano, que, como lo indica el prefijo deca, tiene 10 carbonos. El número de átomos de hidrógeno será el doble de 10 más 2. Así que esta será la composición del decano: 10 átomos de carbono y 22 átomos de hidrógeno. Otra familia de hidrocarburos alifáticos de gran importancia son los alquenos u olefinas, que se caracterizan por la presencia de uno o varios enlaces dobles en la cadena carbónica. El alqueno más simple es el eteno, que, como se puede apreciar, consta de 2 carbonos unidos entre sí por una doble ligadura. El siguiente compuesto de la serie es el propeno, que tiene 3 carbonos y, por supuesto, una doble ligadura entre carbonos. El tercer alqueno es el buteno, con 4 carbonos en su estructura molecular. A partir de este compuesto, es necesario indicar el número del carbono en el que se apoya la doble ligadura. Los carbonos se enumeran comenzando por el extremo más cercano al doble enlace. En este caso, por ejemplo, se pueden obtener 2 alcanos diferentes: buteno 1 y buteno 2. La diferencia está precisamente en el número del carbono en el que se apoya la doble ligadura. Para nombrar a los siguientes alquenos, se utilizan, al igual que en el caso de los alcanos, los prefijos numerales griegos seguidos de la terminación eno y del número del carbono en donde se apoya la doble ligadura. Al igual que sucede con los alcanos, los alquenos se pueden representar mediante sus fórmulas semidesarrollada y condensada. En el caso del eteno, estas serían sus fórmulas semidesarrollada y condensada, respectivamente. Para el caso del propeno y del buteno 1, estas serían sus fórmulas. En este caso, el número de hidrógenos es solo el doble del número de carbonos, situación que matemáticamente se puede expresar mediante esta fórmula. Así, por ejemplo, para determinar la composición molecular del penteno 1, se tendría que consta de 5 carbonos y 10 hidrógenos. La tercer familia de hidrocarburos alifáticos son los alquinos, caracterizados por la presencia de una o varias triples ligaduras en la cadena carbónica. El alquino más sencillo es el etino, conocido como acetileno, y que tiene múltiples aplicaciones industriales. El siguiente alquino es el propino, con 3 carbonos en su estructura molecular. El tercer alquino es el butino, con 4 carbonos en su molécula.
A partir de este compuesto, es necesario indicar también el número del carbono en el que se apoya la triple ligadura. En este caso, se tiene el butino 1. Al igual que en el caso de los alcanos y alquenos, los alquinos se pueden representar mediante sus fórmulas semidesarrolladas y desarrolladas. Estas que aquí vemos son las fórmulas semidesarrollada y condensada del etino. Y aquí podemos ver las fórmulas del propino 1 y butino 1. En el caso de los alquinos, el número de hidrógenos es igual al doble del número de carbonos menos 2. Esta situación la podemos representar matemáticamente mediante esta fórmula general. Así, tenemos que en el caso del pentino 1, su estructura molecular está compuesta por 5 átomos de carbono y 8 de hidrógeno. Comparando la fórmula general de los alcanos, alquenos y alquinos, podemos ver que los alquenos tienen 2 hidrógenos menos que los alcanos, y a su vez, los alquinos tienen 2 hidrógenos menos que los alquenos. Estas diferencias en su estructura molecular da como resultado propiedades físicas y químicas distintas para estas 3 familias de hidrocarburos. Los alcanos más ligeros, que son todos gaseosos, se utilizan ampliamente en la industria como combustibles. El butano, por ejemplo, no es otro que el gas que utilizamos a diario en nuestras casas para calentar los alimentos. Por su parte, los alcanos intermedios, que son líquidos, se utilizan en la elaboración de gasolinas y lubricantes, sustancias que proporcionan una buena parte de la energía que mueve al mundo actual. Finalmente, los alcanos más pesados, que son sólidos, se utilizan en la elaboración de los asfaltos, que han sido compuestos claves en la conformación del paisaje urbano. En relación a los alquenos, podemos decir que son los responsables de la llamada era del plástico en que vivimos. Esto se debe a que los alquenos se pueden unir entre sí formando gigantescas cadenas moleculares, conocidas como polímeros, y que son indispensables para la fabricación de sustancias plásticas. En relación a las aplicaciones de los alquinos, quizá constituyan los hidrocarburos menos importantes, sin que esto signifique que carezcan de usos industriales. El etino, mejor conocido como acetileno, produce un gran desprendimiento de calor durante su combustión. Por esta razón, es ampliamente utilizado para cortar y soldar metales, lo que implica el empleo de temperaturas del orden de los 3000 grados centígrados. En síntesis, se puede decir que los hidrocarburos alifáticos, alcanos, alquenos y alquinos, son compuestos orgánicos de gran utilidad para el hombre. Su gran variedad de aplicaciones los convierte en los motores del desarrollo económico y social de la humanidad. Estar conscientes de esta situación
significa valorar la importancia de empezar por conocer su nombre, su estructura y sus diversas notaciones. Realización, Dirección de Producción de Material Educativo.